En el siglo IV, el emperador Constantino abrazó el cristianismo. Sustituyó a los dioses paganos y se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. Constantino tuvo la visión de una sola religión, monoteísta, que aunara a los diversos pueblos, naciones y creencias regidas por Roma. Hoy un tercio de la población mundial, 2.000 millones de personas, se consideran cristianas. El cristianismo es la religión mayoritaria en el mundo, pero a su amparo hay una gran variedad de creencias, prácticas y lugares de culto. ¿Qué ocurrió con la visión de Constantino de una iglesia cristiana única y universal? ¿Por qué la fe cristiana se fracturó en tantas confesiones? Todas creyendo en el mismo Jesús resucitado, pero con opiniones radicalmente diferentes sobre cómo entender y practicar su fe. ¿Existe alguna posibilidad de que esta fe dividida vuelva a unirse? Descifrando el cristianismo. Una fe dividida. Como niño católico criado en Irlanda, nunca habría imaginado que algo tan exótico como esto pudiera ser cristiano. En mi mundo los sacerdotes no eran como estos. No conocía a nadie que no fuera católico, pero sabía que existían y se llamaban protestantes. Nunca entendí cómo la fe única y verdadera podía ser una fe dividida. Si preguntamos hoy a la gente del mundo occidental por la principal división del cristianismo, ¿qué respuesta obtendremos? La división entre católicos y protestantes. La Iglesia Católica y las iglesias protestantes. La separación de la Iglesia de Inglaterra de la católica. Quizá protestantes de católicos. Pero la división entre católicos y protestantes es solo la punta del iceberg. La andadura del cristianismo ha estado jalonada de desavenencias. La mayor división comenzó siglos antes del protestantismo. Sigue siendo conocida como el Gran Cisma. Eso ocurrió aquí. Estoy en el lugar donde confluyen Oriente y Occidente, o donde Oriente abandona a Occidente, donde la Iglesia cristiana se dividió en dos por primera vez. Esta es la iglesia de Santa Sofía, o Sabiduría Divina, en Constantinopla, la actual Estambul. Ha tenido una historia accidentada. Primero fue una iglesia cristiana, después mezquita y ahora un museo. Pero el 16 de julio de 1054 era la catedral del Patriarca de Constantinopla. Celebraba misa en el altar cuando se abrieron las puertas. Tres delegados enviados desde Roma por el Papa entraron en el templo. Humberto, un exaltado cardenal francés, subió al altar y arrojó una bula papal, una orden directa del Papa. Con ese gesto teatral quedaba excomulgada toda Constantinopla, unas 300.000 personas. La Iglesia Católica Romana ya no consideraba a una de las ciudades más grandes del mundo parte de la cristiandad.
Para comprender qué dividió a la Iglesia en dos, debemos remontarnos en el tiempo y desentrañar qué llevó a esa ruptura. A principios del siglo IV, el emperador Constantino había abrazado el cristianismo, y lo que había sido un culto clandestino e ilegal obtuvo el reconocimiento. Tiempo después se convertiría en la religión oficial del Imperio Romano. Constantino quiso unificar su imperio bajo un solo Dios cristiano y reinar sobre la edad dorada del cristianismo. Igual que los ejércitos de Roma eran mandados por influyentes generales, su iglesia lo era por patriarcas. Eran los obispos de Roma, Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén. En principio eran iguales, en realidad rivales. Sus desacuerdos amenazaban con dividir a la Iglesia. En el año 325, Constantino convocó a obispos y eruditos al Concilio de Nicea, hoy Iznik. Sus instrucciones eran resolver el conflicto teológico en curso sobre la naturaleza de Cristo. El concilio formuló el Credo Niceno, que daba una clara directriz sobre la naturaleza de Dios. Jesús es Dios verdadero de Dios verdadero, que se encarnó, se hizo hombre, sufrió y murió. We believe in one Lord Jesus Christ, the only Son of God, eternally begotten of the Father, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, of one being with the Father. La mayoría de las confesiones cristianas actuales entienden a Dios como una Trinidad, tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, coexistiendo, iguales, eternos y de una misma esencia divina indivisible. Ese fue el Dios definido en el Credo Niceno. Con el tiempo se convirtió en la declaración oficial de fe para el Imperio Romano. El credo es una expresión de la fe, aceptada por toda la Iglesia en el Concilio de Nicea y en el de Constantinopla en el siglo IV. Fue la expresión universalmente aceptada de la posición de la Iglesia cristiana, como un contrato, un documento acordado. Tras la muerte de Constantino en el año 337, el Imperio Romano se sumió en el caos. Cuando el emperador Teodosio I murió en el 395, el Imperio Romano unificado murió con él. Roma y Occidente sufrían el ataque constante de los bárbaros germánicos. Roma estaba en ruinas y el Occidente de habla latina decayó bajo el peso de la guerra y la enorme presión económica. Oriente continuó prosperando. Como el Imperio bizantino cada vez era más independiente, su cultura era diferente y su idioma era el griego, no el latín. Aunque el imperio estaba dividido en dos, aún tenía una iglesia cristiana universal regida por los 5 patriarcas, como dispuso Constantino. Gobernaban de forma autónoma, como iguales, decidiendo sobre asuntos locales y supervisando los ritos de las iglesias bajo su jurisdicción. Los patriarcas también presidían los concilios de obispos para decidir sobre creencias y prácticas de la Iglesia Universal. Trabajaban por consenso. En el año 451, los patriarcas y 630 obispos se reunieron aquí en Calcedonia para el Cuarto Concilio Ecuménico de la Iglesia.
Hoy es Kadıköy, un barrio de la periferia de Estambul. Aquí se consolidaron las diferencias entre las ramas oriental y occidental de la Iglesia cristiana. Fue el inicio de una larga contienda cuyo resultado final fue el Gran Cisma. En la época del Concilio de Calcedonia, el Papa León I era el obispo de Roma, la ciudad donde San Pedro había establecido la Iglesia cristiana. El Papa León fue proclamado por el concilio como la voz de San Pedro. Para el Papa y sus defensores, esto confirmaba la autoridad suprema de Roma. El Concilio de Calcedonia reconoció a los patriarcas de Roma y Constantinopla como primeros entre iguales. Pero solo podía haber un primero, y así nació la jerarquía y la rivalidad. El Concilio de Calcedonia del 451 estableció ciertas doctrinas sobre la naturaleza de Cristo y la relación entre la naturaleza humana y divina de Jesús. Estas enseñanzas fueron aceptadas en Occidente, pero rechazadas en muchas iglesias de Oriente. Una brecha fatal entre Oriente y Occidente fue abierta por la reconsideración del Papa León sobre la naturaleza de Cristo, que llevó a la revisión del Credo Niceno, una cláusula cuyas 4 palabras causaron un terremoto teológico. El credo universal de la Iglesia dice que el Espíritu Santo procede del Padre. La expresión filioque significa y del Hijo. En vez de afirmar que el Espíritu Santo procede del Padre, que es lo que dice Jesucristo en el Evangelio de San Juan, esta incorporación afirmaba que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. El Papa León estaba haciendo más que ejercer la autoridad de Roma. En opinión de los patriarcas de Oriente, estaba tergiversando la naturaleza de Dios. En la versión de Occidente del Credo Niceno, la Iglesia dice que el Espíritu Santo procede del Padre y el Hijo. En la Iglesia Oriental se establece que el Espíritu Santo procede solo del Padre. Esta doctrina un tanto misteriosa ha tenido, sin embargo, importantes consecuencias en el modo de entender la naturaleza de Jesucristo, tema central del dogma teológico cristiano. Los territorios de Occidente adoptaron la versión del credo del Papa León y la establecieron en el catolicismo romano. Los territorios de Oriente de habla griega la rechazaron y abrazaron la ortodoxia, las creencias y prácticas acordadas por los obispos antes del Concilio de Calcedonia del 451. Crearon una nueva forma de cristianismo conocida ahora como oriental u ortodoxa griega. Y los fundamentos de la ortodoxia incluyen el credo niceno original. El filioque y del Hijo no es parte del credo. Será inconcebible para la Iglesia ortodoxa incluirlo en el credo. La controversia sobre el credo niceno no dividió al cristianismo en dos de forma inmediata. Los desacuerdos entre Oriente y Occidente continuaron durante 600 años hasta que alcanzaron el límite. El 16 de julio de 1054, la excomunión de Constantinopla fue un gesto espectacular. La historia lo llama el Gran Cisma, la sentencia de muerte de la Iglesia cristiana unificada. Supuso la división del cristianismo en la Iglesia de Roma y la ortodoxa griega, y fue causada en parte por la diferencia entre esto y esto. Of the world, have mercy on us. This is my body of God. You take away the sin
El pan es el centro de la Sagrada Comunión o Eucaristía. La ceremonia de compartir el pan y el vino consagrados, entendidos como la sangre y el cuerpo de Cristo, es el ritual que conmemora el sacrificio de Jesús en la cruz. Significa que todos los que creen en Él vivirán eternamente. Este es el misterio del sacramento que conecta del modo más intenso a los cristianos con su Dios. Pero los detalles de este ritual también reflejan la profunda división dentro de la Iglesia cristiana. En Roma y la parte occidental de Europa se celebraba la comunión con pan ácimo. Esta tradición se remonta a la Pascua del Antiguo Testamento, cuando Dios enseñó al pueblo de Israel a hacer pan sin levadura para disponerse a huir del cautiverio de Egipto sin dilación. Según los evangelios, Jesús usó pan ácimo en la última cena cuando instituyó la Eucaristía. Oriente usaba pan con levadura, el alimento básico de la vida cotidiana. En las misas ortodoxas, el pan y el vino se mezclan en el cáliz. La Iglesia ortodoxa no veía necesario recordar ningún acontecimiento bíblico. Y el Occidente latino y el Oriente ortodoxo también difieren en el papel del Espíritu Santo en el ritual de la comunión. La liturgia latina no contiene la invocación del Espíritu Santo sobre el pan y el vino. La transmutación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, según la teología latina, debe ser entendida a través de las palabras tomad, comed, bebed. En otras palabras, el sacerdote pronuncia estas palabras y el vino y el pan se transmutan. Pero en la liturgia ortodoxa, el sacerdote invoca al Espíritu Santo para que descienda y haga la transmutación. Las diferencias teológicas sobre el rito de la comunión, la naturaleza del Espíritu Santo y la proclamación de la supremacía universal del Papa de Roma formaron parte del conflicto que dividió a Oriente y Occidente y llevó al Gran Cisma. Pero mientras la Iglesia ortodoxa se extendía, surgieron nuevas rivalidades, religiones y naciones. En el siglo IV, la Iglesia ortodoxa se había establecido en Etiopía. ¿Hasta dónde llegaría? El Imperio bizantino estaba delimitado al oeste por la Roma católica, y en el siglo VII los pueblos árabes de sus fronteras orientales fueron unidos por las enseñanzas religiosas de Mahoma. La Iglesia ortodoxa se extendió hacia el norte, a Rusia. En el 863, los santos Cirilo y Metodio, llamados los apóstoles de los eslavos, viajaron al norte de Constantinopla y se les atribuyó la conversión de Rusia, Bulgaria y Serbia. Aquí en el monasterio de Danilov, en Moscú, el padre Peter Mesherinov ha accedido a hablar conmigo sobre la llegada de la Iglesia ortodoxa a Rusia. En Rusia, la ortodoxia se convirtió rápidamente en la religión del Estado, porque el príncipe Vladimir, jefe de Estado, se convirtió y todo el país le siguió. Lo mismo ocurrió en Bulgaria, Serbia y otros estados eslavos. En contraste con Europa, hubo una gradual propagación apostólica de la fe. Los pueblos del norte adoptaron el cristianismo siguiendo a sus líderes.
Lo más importante que hicieron Cirilo y Metodio fue traducir las sagradas escrituras de la liturgia a la lengua eslava para que el pueblo pudiera entenderla. Nos dieron el alfabeto eslavo y eso fue una importante contribución a la extensión del cristianismo, porque es muy importante que los textos sagrados de la liturgia se oigan en la lengua materna. El alfabeto que desarrollaron Cirilo y Metodio es la base del alfabeto cirílico actual. Rusia adoptó la tradición literaria y musical de la Iglesia Ortodoxa. La liturgia traída de Constantinopla era y sigue siendo cantada sin instrumentos. Los súbditos imitaron a los sucesivos gobernantes de Rusia, abrazando la ortodoxia. La Iglesia Ortodoxa triunfó. Y cuando Constantinopla cayó en manos de los turcos en 1453, convirtiéndose en ciudad musulmana, Moscú pasó a ser el centro del mundo ortodoxo durante casi 500 años. En el siglo XX, cristianos ortodoxos y todas las religiones fueron perseguidas por el régimen soviético, pero ahora la Iglesia Ortodoxa vive un resurgimiento. He venido a la Iglesia de la Trinidad para conocer al padre Mikhail Prokopenko, que puede ayudarme a descifrar la atribulada historia de la Iglesia Ortodoxa bajo el régimen soviético. Nunca sabremos los nombres de los que sufrieron por Cristo en la época soviética, porque han desaparecido en la oscuridad. Pero el Señor los conoce a todos. Fueron millares de personas. Tras varias décadas de manifiesta antirreligiosidad, cuando muchos de los que estaban en el poder decían que el nombre de Dios debía ser olvidado en tierras soviéticas, el camarada Khrushchev prometió mostrar al último sacerdote en televisión. El propio Dios impidió estos planes. El fuego del cristianismo siguió vivo con el régimen soviético, a pesar de los esfuerzos para sofocarlo. Hoy vuelve a brotar la llama. Durante una década y media, la Iglesia se ha desarrollado pacífica y libremente en nuestro país, predicando la palabra de Dios sin restricciones. Hoy estamos experimentando un renacer. Cuando en 1988 celebramos 1000 años desde la conversión de Rusia al cristianismo, mucha gente ya presentía que se convertiría en la segunda conversión de Rusia, que auguraba un nuevo renacer de la Iglesia cristiana en Rusia. Actualmente hay aproximadamente 240 millones de cristianos ortodoxos en todo el mundo. La mitad vive en Rusia. Mientras la Iglesia Ortodoxa se fue extendiendo al norte durante la Edad Media, la Iglesia Católica de Europa competía con reyes y príncipes por las tierras y el derecho a recaudar impuestos. Su relación con el poder político no era tan buena como lo había sido en tiempos del Imperio Romano. La Iglesia Católica se enfrentó entonces a su siguiente gran reto en Wittenberg, Alemania.
Ese es el gran cisma que viene a la mente de la mayoría de los cristianos. Todo comenzó con Lutero. Martín Lutero decidió separarse de la Iglesia. Enrique VIII dio el golpe, ¿no? Martín Lutero decidió separarse de la Iglesia católica. En el siglo XVI, un fraile llamado Martín Lutero decidió reformar la Iglesia católica. Hoy conocemos este movimiento como la Reforma. El resultado fue una versión reformada del cristianismo llamada protestantismo. La Reforma data de antes de la época de Lutero, porque ya antes que él había gente preocupada por los abusos de la Iglesia católica. Quería que se apartara de la corrupción, la superstición y muchas otras cosas que preocupaban a la gente inteligente. Lutero creía que la Iglesia católica se estaba alejando de Dios. Su interés por el dinero y los edificios, el culto a los santos y la jerarquía del clero eran erróneos. En el transcurso de la Edad Media, dentro de la Iglesia, se habían desarrollado un gran número de tradiciones que, según los reformadores, no estaban de acuerdo con el mensaje original de Cristo. Los reformistas no aceptaban estatuas o imágenes porque iban en contra de los 10 mandamientos, especialmente del primero: no harás imagen alguna. Las imágenes de las iglesias, que ellos condenaban como monumentos a la superstición, estaban fuera del cristianismo. Hicieron campaña por la Reforma y descubrieron que sus demandas no eran atendidas por el papado. Los protestantes querían volver a lo esencial y Lutero empezó a cuestionar otras doctrinas católicas. Empezó a preguntarse qué autoridad tenían los sacerdotes. Empezó a cuestionarse el significado de la misa. Y, sobre todo, vio que la autoridad descansaba en las Escrituras, no en el Papa. Los reformadores protestantes debían hacerse la pregunta: ¿dónde estaba la autoridad en el cristianismo? ¿Residía en la Iglesia, con la tradición eclesial de la Eucaristía, o residía en Dios, que está por encima de la Iglesia, en el Señor? Los reformistas decían que Dios se había revelado a sí mismo no en la tradición de la Iglesia, sino en su palabra. Tenemos un registro de sus palabras en las Escrituras. La palabra de Dios es Cristo. Tenemos un registro de las palabras de Cristo en la Biblia. Hasta el siglo XVI, solo los sacerdotes y el clero podían leer la palabra de Dios. En la Europa católica era ilegal que se escribieran Biblias en otro idioma que no fuera el latín, la lengua de la Iglesia, que casi nadie hablaba y muy pocos entendían. Lutero quiso traducir la Biblia al alemán. Esto ocurría en un tiempo en que la Biblia aparecía por primera vez en lengua vernácula. Quizás esta fue la principal razón de su escisión de Roma. Lutero y otros reformadores creían que los cristianos tenían la obligación de leer y aprender de la Biblia. Pero los libros eran manuscritos y se tardaba meses en hacer un solo ejemplar. La imprenta, una tecnología novedosa, hizo la Biblia accesible y asequible. Lutero fue el maestro de este nuevo medio, el Internet de la época. Las Biblias se imprimían a millares. Los panfletos se imprimían en grandes cantidades y las ideas de Lutero pronto se leían en todas las capitales de Europa. El mundo iniciaba la era de la información. La reforma que inició Lutero giraba en torno tanto a la política como a la religión. Federico III de Sajonia apoyó al fraile rebelde porque proclamó que el mundo estaba dividido entre el reino del hombre y el reino de Dios. La Iglesia no debería implicarse en asuntos mundanos.
Una atractiva propuesta para príncipes y reyes que querían que la Iglesia Católica dejara de grabar a sus súbditos e inmiscuirse en política. Los reyes de ese periodo necesitaban controlar su propio reino. Era la doctrina del derecho divino de los monarcas. Así, los reyes reclamaban controlar no solo el bienestar terrenal de sus súbditos, sino también el espiritual. Creían en la Iglesia como un departamento de bienestar espiritual dentro del Estado. El mensaje de los reformadores permitía un mayor poder de los príncipes europeos dentro de la Iglesia y desestimaba la supremacía papal. Buenas noticias para los príncipes. Los protestantes también se podían divorciar. En Inglaterra, el rey Enrique VIII era partidario de separar Iglesia y Estado, pero también quería casarse con una mujer más joven y tener un heredero varón. El otrora católico ferviente se acogió al protestantismo. En el caso de Enrique VIII había una razón concreta. Necesitaba el divorcio y el Papa no se lo iba a conceder. Una respuesta era establecer su propia iglesia. Se convirtió en jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra y así pudo convencer al arzobispo de Canterbury de que le concediera el divorcio. Enrique VIII no se inspiró en las enseñanzas de Lutero. Al principio se opuso a él, pero también se oponía a que el Papa interfiriera en los asuntos de Inglaterra. En el siglo XVI, reyes y príncipes confiscaron las propiedades de la Iglesia Católica. Se desató una ola de profanaciones violentas cuando iglesias católicas de Alemania y Gran Bretaña fueron convertidas para uso protestante. Saquearon oro y tesoros de las iglesias católicas, y lo que no pudieron saquear o fundir fue destrozado. Esculturas, cuadros y vitrales fueron reducidos a escombros. Hoy en Gales aún hay iglesias que muestran el violento fervor con el que la nación abrazó el protestantismo. La Catedral de Brecon fue uno de los muchos templos en los que se profanaron imágenes de santos. Para los protestantes, la Biblia era el centro de todo. Nada debía distraer de la palabra de las Escrituras. Como la autoridad reside en la palabra de Dios, la presentación de la palabra de Dios se hace muy importante. La gente viene a escuchar cómo se predica. Sin embargo, cuando lees las Escrituras, ves que están llenas de descripciones visuales de la realidad. El predicador tendría que transmitir el contenido del libro, el contenido pictórico, usando palabras. Pero las imágenes de las iglesias católicas y ortodoxas sirvieron y siguen sirviendo a un propósito. Para muchos, ayudan a concentrarse en la oración. Su belleza es un vehículo para comprender mejor a Dios. Sin imágenes visuales, ¿dónde encontrarían los protestantes la sensación de trascendencia en su nuevo enfoque del cristianismo? La música, a nivel global, se ha considerado con frecuencia un lenguaje más allá de lo normal, de lo natural, lo sobrenatural como medio de acercarse a Dios. El hombre se ha identificado con la música como medio de expresar sus emociones, algo que va más allá del texto normal, más allá de la palabra corriente. Este es el caso de la tradición musical europea occidental. El culto se ha asociado siempre con algún tipo de música. Fue el protestantismo el que puso el canto de los fieles en el primer plano del culto cristiano.
Let us pray. Father, watch over your family and keep us safe in your care, for all our hope is in you. La tradición musical asociada con la Iglesia Católica ha estado dominada por la monodia, una línea de música, el canto de una salmodia, apoyado, claro está, por la tradición coral que contribuye al culto, pero que es formal y no implica la participación de los fieles. Let us proclaim the mystery of faith. Christ has died, Christ is risen, Christ will come again. Pero en la Iglesia protestante, la música y la religión florecieron juntas. La música implicaba a la congregación como nunca antes. Incluso los griegos antiguos hablaban sobre el poder y el control de la música. Música extático, el modo por el cual el alma del individuo se alzaba al encuentro de lo divino. Es una característica de la Europa occidental a través de los siglos, donde hombres y mujeres han usado la música como medio de comunicarse con Dios. Martín Lutero fue líder en el desarrollo del canto coral. En 1523 comenzó a escribir himnos o corales. A finales de ese año había escrito 25. Como las congregaciones crecían, empezaba a necesitarse un instrumento que acompañara a esa cantidad de gente. Consecuentemente, se introdujo el órgano como un instrumento que ofrecía una gran variedad de sonidos, potente y capaz de acompañar el canto de los fieles allí congregados. Siguiendo esta tradición, más de un siglo después, Juan Sebastián Bach, devoto luterano, creó un modo coral en 4 partes. Cuatro voces: soprano, alto, tenor y bajo. Su música era exultante, pero con arreglos musicales sencillos y sin complicaciones. Los fieles, cantando esa música, no necesitaban imágenes para sentir la divinidad. El papel activo de la congregación protestante en la música es clave en la naturaleza de su relación con Dios. Las canciones e himnos de la Iglesia reformada van unidos a la naturaleza del culto y a la relación del culto individual a Dios. En la tradición reformista, el énfasis se pone en cada cristiano individual, un sacerdote en sí mismo, por decirlo así. Cada cristiano puede hablar directamente con Dios. Todos los cristianos son mediadores en su relación con Dios y no necesitan a ningún otro. Lutero limitó el cristianismo a lo que consideró esencial, eliminando los cultos e imágenes de santos y centrándose en solo 2 ritos sagrados: el bautismo y la comunión. Pero su idea más revolucionaria fue que el protestantismo fuera un sacerdocio para todos los creyentes, aunque su cristianismo reformado seguía teniendo un valioso lugar para el clero. Cada individuo podía interpretar la palabra de Dios para sí mismo y vivir según sus enseñanzas.
Todo miembro de la congregación, hombre o mujer, es sacerdote, parte del sacerdocio de la fe cristiana. Cantando himnos y salmos, estamos alabando a Dios. Por lo tanto, el canto de un solo cristiano, la oración de un solo cristiano, es mucho más importante y fundamental para el culto reformista que para la tradición católica. Hay más de 800 millones de cristianos protestantes practicando su fe en muchos países del mundo. Pero el protestantismo, a diferencia del catolicismo, no es una iglesia. No es una institución única con un papa o líder absoluto. Se estima que hay más de 8.000 confesiones diferentes que se consideran protestantes. Luteranos, metodistas, anglicanos, episcopalianos, presbiterianos y grupos pentecostales, entre otros. The bread which we break is a sharing in the body of Christ. La creencia en el Dios cristiano, la palabra de la Biblia y los sacramentos de la comunión y el bautismo son comunes a todos los grupos protestantes, pero cada comunidad busca su propia manera significativa de culto. ¿Hay alguna posibilidad de unión entre los 800 millones de protestantes? ¿1.000 millones de católicos? ¿Y 240 millones de cristianos ortodoxos? Para empezar, ¿qué probabilidades hay de que se unan católicos y protestantes? Hay pocas diferencias. De hecho, hace unos años fui a misa en Londres. Estaba en una iglesia grande, protestante. No me había dado cuenta. No vi ninguna diferencia, porque eran casi iguales. Las diferencias entre las dos son mínimas. Estaría bien regresar a una sola fe porque dejarían a un lado los conflictos. Podemos trabajar y vivir juntos, porque adoramos a un solo Dios. No creo que haya necesidad de reunirse. Solo debería haber una religión. En el fondo, solo hay un Dios. Es lo que yo creo. Una de las cosas que nos han pasado en la vida ha sido darnos cuenta y aceptar que, aunque seamos muchas iglesias en Cristo, deberíamos ser una sola, como nuestro Padre Todopoderoso. Nuestra condición de discípulos suyos en el mundo depende de esa realidad. Pero nunca lo conseguiremos nosotros solos. Tendrá que ser obra de Dios a través del Espíritu Santo. A pesar de los esfuerzos históricos y del deseo actual de algunos de unir a católicos y protestantes, sería extremadamente difícil, porque sin una autoridad protestante, lograr aunar miles de confesiones es un logro inimaginable. Pero ¿qué pasa con las iglesias ortodoxa y católica? ¿Hay alguna posibilidad de solucionar el primer gran cisma del cristianismo? Las principales diferencias entre católicos y ortodoxos parecen ser organizativas. En la Iglesia Católica, el Papa tiene autoridad absoluta. Roma preside una organización centralizada con miles de iglesias y una jerarquía de clero célibe. El Papa tiene la última palabra sobre la doctrina de la Iglesia, la posición oficial de la misma sobre la fe y la moral, y sobre lo que pueden y deben creer los católicos.
En la Iglesia Ortodoxa, la doctrina y la conducta moral venían definidas en la Biblia y en lo que se acordó en los concilios a los que acudían los obispos de Oriente y Occidente hasta el año 787. Los patriarcas ortodoxos, con el mismo papel que los obispos católicos, continúan como en los primeros días del cristianismo. Sus iglesias están descentralizadas, son autónomas y cierto clero se puede casar. Los patriarcas son iguales. Muchas decisiones de fe y de conciencia son dejadas a los creyentes. El 23 de junio de 1984, el Papa Juan Pablo II y su Santidad Ignatius Zaca, patriarca de Antioquía, emitieron una declaración conjunta afirmando que las creencias de cristianos, católicos y ortodoxos son tan similares que las confusiones y cismas que ocurrieron entre sus iglesias en los últimos siglos no afectan en nada al fundamento de su fe, ya que se trata solo de diferencias de terminología. Father, watch over your family and keep us safe in your care. Desde su establecimiento como única religión oficial del Imperio Romano, el cristianismo ha experimentado enormes cambios. Desde una iglesia universal a muchas confesiones que difieren en su interpretación de la fe cristiana. Quizá esta diversidad es la que ha permitido al cristianismo continuar como la religión más profesada del mundo. Los continuos intentos de unir a las iglesias ortodoxa y católica harían sonreír al emperador Constantino. En la Basílica, 4 reyes, 5 reinas y 70 primeros ministros y presidentes han venido a presentar sus respetos. Por primera vez en siglos, el 8 de abril de 2005, el patriarca de Constantinopla y otros patriarcas orientales acudían al entierro de un papa, Juan Pablo II. El 29 de mayo de ese mismo año, el sucesor de Juan Pablo, Benedicto XVI, dijo que la reconciliación de católicos y ortodoxos era un compromiso de su papado. En un mundo cada vez más complicado, donde las divisiones políticas parecen cada vez mayores, quizá estos gestos hacia la reconciliación de las religiones de Oriente y Occidente alberguen alguna esperanza de futuro. Cristianos con creencias y valores compartidos. Lo que les une en su diversidad, una similitud de creencias, es un paso positivo en un mundo a veces demasiado preocupado por lo que nos divide más que por lo que nos une.